Bien, ahora vamos a ver las características que tiene el producto turístico asiático. Y en este caso iremos describiendo cómo está constituido y cuáles son esas características geográficas, culturales que tiene el continente asiático en su conjunto. El Asia es un continente que tiene, es decir, culturas muy antiguas, extremadamente antiguas. Eso determina que tenga una gran diversidad de, de representaciones culturales, como también monumentos y vestigios de civilizaciones antiguas. Eh, a eso se añade también los recursos naturales que tiene el continente, a pesar de que en algunos sectores, como es el caso, por ejemplo, de la China, se han ido deforestando mucho para ampliar esa frontera agrícola y poder desarrollar la actividad agrícola para poder alimentar, en el caso de la China, a más de 1.500 millones de habitantes que tiene. Es un continente que ha tenido mucha influencia de Europa. Mismo de ello, por ejemplo, podemos ver una parte de la región que se llama Euroasia. Y Euroasia es también una combinación de características culturales, de características ambientales, eh, que de alguna manera se han ido entremezclando entre los diferentes grupos étnicos europeos y también los asiáticos. En la época del oscurantismo que llamamos de toda Europa en la Edad Media, el continente asiático estaba realmente en su apogeo, es decir, habían culturas como la cultura china, por ejemplo, desde la época de la cultura de los Shaolin, que habían desarrollado realmente la medicina, habían desarrollado la agricultura, habían desarrollado las formas de organización social, pero algo realmente fascinante. Es decir, que si nosotros comparamos la época y el periodo de la Edad Media en Europa, y en esa misma época el Asia estaba muchísimo, pero muchísimo más desarrollado. Muestra de ello, por ejemplo, es el arte de la medicina, que mientras en el continente europeo todo era prohibido, todo era malo, todo era satanizado, etc. Ya en el continente asiático se hacían inclusive trepanación de cráneos para, como cirugías para poder resolver, ¿no?, los problemas y ciertas patologías que presentaban los pacientes. Otro elemento fundamental, por ejemplo, cuando Marco Polo sale desde Italia y va tras la ruta de la seda para llegar hasta el continente asiático y hasta la parte de Asia y parte de Mongolia. Entonces, él descubre realmente esas maravillosas culturas que existían en esas tierras lejanas, y que realmente la vivencia era totalmente diferente que la de Europa. El Asia también es denominado el gran continente del mundo, que junto con Europa forma el supercontinente o continente geográfico de Euroasia. Asia se extiende en la mitad oriental del hemisferio norte, desde el océano glacial ártico por el norte hasta el océano Índico por el sur.
Por el este llega hasta el Océano Pacífico y por el oeste hasta los montes Urales. La población asiática en su mayoría es de raza mongólica, de diferentes características como los de piel amarilla, blanquecina y de ojos oblicuos que comprenden el lejano oriente. La raza blanca o caucásica comprende el Medio y Próximo Oriente. Existe también una minoría de raza negra y pigmeos y de la inmigración de diferentes países europeos que hace que exista una mezcla étnica en toda la parte del continente. Pero prevalece, decíamos, la raza mongólica, que se caracterizan por tener los ojos, la piel casi amarilla y los ojos rasgados. Según la teoría más aceptada, eh, todos los seres humanos provienen de África, es decir, desde la época del Homo sapiens, y de allí fueron llegando a Asia varias especies humanas hasta llegar al Homo sapiens. Como resultado de este devenir histórico, Asia cuenta con un sinnúmero de países, ¿no? Y cada uno de ellos tienen sus características, si tienen un común denominador, que puede ser la parte cultural, pero también tienen sus arraigos y sus características propias de su cosmovisión y de la forma de poder ver el mundo y ver cómo éste los rodea. Entre los países que forman parte del continente asiático tenemos Afganistán, Arabia Saudita, República de Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Bután, Camboya, China, Chipre, Corea del Norte, Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Georgia, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina, Qatar, Rusia, Singapur, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Turkmenistán, el Tíbet, el Timor Oriental, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam y Yemen. Es decir, que hay inclusive países de pronta data, no hace muchos años, de 50, 100 años, que recién han logrado su independencia, porque no nos olvidemos que también hacia este sector, hacia el continente asiático, han existido colonias europeas y una de ellas, por ejemplo, ha sido la parte que corresponde a, espérense, a India. India ha sido colonia británica hasta no hace mucho, hasta hace 100 años atrás. Entonces, la India se independiza de la colonia británica y constituye un nuevo país, ¿no? Pero los países más grandes territorialmente y de extensión, en este caso, serán China e India, porque después también el resto de países son pequeños. Hay países medianos, hay países pequeños, y en este caso la parte de Rusia, que una parte está hacia el continente asiático y otra parte de Rusia que está hacia el continente europeo.
Si nosotros vemos acá, podemos ver, vemos el mapa del continente asiático, ¿no? Y podemos ver de que hay un gran grupo, por ejemplo, que está en la parte sudeste, la parte insular de islas, desde Japón, que es la isla más grande, ¿no? Taiwán. Hong Kong tiene un tratamiento especial, eh, no forma, es decir, forma parte de China como si fuera un estado más, pero Hong Kong tiene su propia autonomía, es decir, tiene su propio presidente, etcétera, pero tiene muy supeditado a la China. Después, las mejores playas de todo este sector se encuentran en lo que hoy correspondería a Filipinas, la parte de Indonesia, a Malasia y todo este sector insular que realmente es un sector paradisíaco en cuanto a las características eh, eh, de playa, en cuanto a las características de fauna, de flora, tiene inmensos bosques, bosques inclusive que corresponden a bosques húmedos, bosques hiperhúmedos, y también en gran parte, en buenas partes de los sectores costeros, también encontramos los bosques de manglares. Entonces, la parte que más se vende turísticamente como destino de verano y destino de playa está hacia Filipinas. Si nosotros vemos, por ejemplo, acá, todo esto corresponde a China territorialmente. Y, como decíamos, el segundo país que tiene territorialmente es la India. También vemos en la parte del norte, en Kazajstán, que también tiene una extensión territorial bastante grande. El resto de los países ya son más pequeños. Si aquí vemos, por ejemplo, en las características mucho más detalladas de los países que componen el continente asiático y lo que nosotros llamaríamos, en este caso, la parte también de Euroasia, ¿no? Que va hacia este sector, hacia Euroasia, hacia el continente europeo, ¿no? Vemos aquí la China, por ejemplo, que está de color rojo, que es el país que tiene mayor extensión, decíamos, la India. Y en este sector vemos toda la parte que corresponde desde Turquía adelante, que corresponde a a la parte de los árabes, ¿no? Toda la parte de Arabia. Y aquí tenemos inclusive la Arabia Saudita, Siria, Turquía, Yemen, Omán, y lógicamente que estos países son los países más ricos en relación al resto del continente, porque son los principales, muchos de ellos son los principales productores de, de petróleo a nivel mundial. Y la China, que se está perfilando como una de las nuevas potencias industriales y económicas a nivel mundial. La economía, la agricultura es la actividad productiva más importante de la mayoría de la población asiática. En los países agrarios se diferían las formas de producción.
Es decir, y ese también es un continente de las grandes contradicciones, porque hay países que son extremadamente ricos, ¿no? Y hay países también que están bajo el umbral de la pobreza. Hay países que han desarrollado su agricultura como una agricultura extensiva y mecanizada, y en cambio hay otros países que por las características geográficas, es decir, que tienen un relieve geográfico demasiado accidentado, ¿no? Así por ejemplo, ¿no? Entonces, que no les permite, porque no tienen grandes planicies, ¿no? Entonces, la agricultura sigue siendo trabajada todavía con el arado, y el arado que tiene su origen en Egipto hace más de 5.000 años atrás, en este caso tirado por bueyes en estos países del continente asiático, ¿no? Los paisajes agrícolas son muy variados, algunos de ellos como los realizados por los campesinos en la Federación Rusa, sobre grandes extensiones de tierra en la que se obtiene una cosecha anual de arroz y de cereales. Es decir, no nos olvidemos de que en esta parte de la estepa rusa, Rusia es el país, el principal productor de trigo del mundo, y la China es el principal productor de arroz. Si vemos los países agroindustriales, la instalación de agroindustrias ha sido posible gracias a la disposición de tierras, la amplia frontera agrícola, y a esta también se suma la abundante mano de obra. Así varios productos han sido importados dentro de la producción intensiva, incorporados dentro de la producción intensiva. Y hablamos de una producción intensiva cuando estas tierras, lógicamente que son deforestadas, se quita toda la parte de los árboles, de los bosques, y se vuelven tierras que son trabajadas mecánicamente con muchos abonos químicos, y inclusive se logran hasta 2 o 3 cosechas por año de diversos productos. Entonces, lo que se busca, lógicamente, decíamos, es poder producir la mayor cantidad de productos agrícolas para poder mantener a, a esa grandísima cantidad de habitantes que tienen. No nos olvidemos de que la India debe estar teniendo por lo menos unos 1.200 millones de habitantes. ¿Preguntas? Por ahora todo claro, licenciado, al menos por mi parte.
¿No hay preguntas? Adriana. Lice, ¿me escuchan? Sí, claro. Ah, no, Lice, no hay ninguna duda Nada. también de mi parte. Perfecto. Juan, No le dicen todo claro. todo claro. Luis, Todo claro, licenciado. muy bien. En Asia, la extracción de maderas se ha incrementado en las últimas décadas, especialmente para usos industriales. En la parte que corresponde a la Siberia, que es el sector fronterizo, si vale el término, entre esa parte rusa de Occidente y de Oriente, perdón, y la parte de Mongolia, la Siberia Oriental, ¿ya ve? Y en los montes Urales se realizan explotaciones de madera en las áreas boscosas, especialmente de la variedad de las coníferas. Y las coníferas están constituidas por los pinos, una gran variedad de pinos, desde los pinos radiata, los pinos saleros, los pinos grasos, etcétera, son justamente originarios de este sector. La extracción de la madera es muy lata, dada la creciente demanda, es decir, se han ido deforestando demasiado los bosques, porque la demanda de la madera, y no solamente dentro del continente asiático, sino también la demanda hacia Europa, ha hecho de que se vaya devastando grandes extensiones boscosas. Y como decíamos aquí, dada la creciente demanda de los recursos, es por parte de los países industrializados que carecen de este tipo de maderas. Otro elemento fundamental que también se incorpora a la economía del continente es la minería. Dada la existencia de diferentes minerales que se encuentran en Asia, como el hierro, el magnesio, mientras que en las formaciones rocosas más jóvenes hay bastante estaño, y el continente asiático es el primer productor mundial de estaño, con el 75% a nivel mundial, ¿no? A esto también tenemos que añadir el petróleo en Asia, lo que decíamos hace rato. El petróleo se encuentra en las grandes reservas de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de la OPEP. Los más grandes productores son Arabia, Irak, Kuwait, que mantienen la mitad de reservas mundiales de petróleo y el 40% de la producción del gas natural a nivel mundial. Por eso decimos que las diferencias económicas son realmente extremas, como hay países que están, estos por ejemplo, que están al oeste del continente asiático, que son los países más ricos, que están en el sector que corresponde a la parte de Arabia, y los países más pobres que están hacia el este, como es el caso, por ejemplo, de Tailandia y todo el sector insular. Entonces, esas grandes contradicciones se ve también en este continente. Dentro de las principales áreas de recursos mineros, la Federación Rusa Asiática, ¿no?, especialmente en los Urales y en Siberia, en los montes Urales y toda la parte de la estepa rusa y lo que va hasta Mongolia, que es la Siberia, cuenta con una amplia disposición de recursos mineros como petróleo, gas, carbón, hierro y cobre. Asimismo, China dispone de altas reservas de recursos mineros, con lo que impulsa la industria como la siderurgia. Dentro del sector secundario, es decir, el sector industrial, en Asia la adaptación y el desarrollo de los procesos industriales fue liderado por Japón y luego por la China. En las últimas décadas del siglo XX produjeron cambios la inserción de capital extranjero y la caída del comunismo, liderado por los tigres asiáticos a fines de la década de los años 90. No nos olvidemos de que
la Unión Soviética, tanto en esta parte que corresponde a la parte de Euroasia y a la Rusia, que también tiene su parte en el continente europeo, hasta los años 90, ¿no? Todavía existía el régimen del socialismo, y de esa manera, socialismo y el comunismo, cuando cae la Unión Soviética, justamente Unión Soviética, porque eran varios países que estaban unidos a Rusia sobre esas características socioeconómicas y políticas. Cuando cae el comunismo, entonces se ven que los países van adquiriendo su independencia. Esos países que antes formaban la comunidad rusa, ¿no? Van adquiriendo su independencia. Hay grandes problemas sociales, por ejemplo, el caso de los serbios, los chechenios, etcétera, pero los países van adquiriendo su independencia tanto en el lado que corresponde a Europa, hacia el continente europeo, como también hacia el continente asiático. Y eso mismo hace de que China, como país que tiene una mano de obra muy grande, porque son 1.500 millones de chinos, entonces los costos de producción resultaban mucho más baratos, principalmente por la mano de obra. Por ejemplo, si una hora para una fábrica de zapatos en Europa o en Estados Unidos, la hora de trabajo a un operario se le pagaba, pongamos, $15 en Estados Unidos, en la China se le pagaba $1. Entonces, eso hace abaratar totalmente los costos de producción. Y ese es el momento en que la China va recibiendo capitales extranjeros, especialmente capitales europeos, ¿no? Fondos económicos de grandes empresas transnacionales europeas y empresas transnacionales norteamericanas. Y ahí es el momento en que la China se potencia. Y hoy nos damos cuenta que todo es producción china. Todo, el 90% de lo que se produce en el mundo, se produce en la China. Y en la China se produce chino de primera clase, chino de segunda clase, chino de tercera clase, chino de cuarta clase, china de quinta clase, China de sexta clase. Cualquier producto. Entonces, eso ha hecho de que realmente se potencie muchísimo el continente en sí, y gracias a la producción masiva que se desarrolla en la China, y lógicamente la llegada de los capitales extranjeros, y lógicamente también la inversión de los capitales del continente, en este caso de los países de árabes. La industria pesada, muchos complejos industriales en siderurgia, metalurgia, en industria química, como también en el refinado del petróleo, y lo que sería en este caso la parte de la petroquímica. Todo lo que es plástico proviene del petróleo. Es un derivado del petróleo el plástico. Entonces, esa industria petroquímica, la urea, etcétera, el plástico, derivados del petróleo, también ha creado grandes industrias en muchos de los países. Pero siempre vamos a ver que inclusive en China, a pesar de que China es una potencia económica hoy en día, también hay regiones en China que tienen una extrema pobreza, y hay regiones que son extremadamente ricas y desarrolladas. Quedamos ahí, por favor, nos vemos en un par de minutingos. ¿Han registrado sus datos en el chat? Sí, dice. Sí, dicen. Perfecto, nos vemos entonces en un par de minutingos.